Buenos días. El título del video de hoy es La Tercera Guerra Mundial de Biden. Y se oyen los grillos. Y la razón por la cual digo eso de que se oyen los grillos es porque es sorprendente que los medios mainstream de noticias, ya sea CNN, MSNBC y los periódicos, los websites, básicamente ninguno está hablando del asunto que Biden autorizó que en Ucrania se usaran misiles estadounidenses para atacar eh, internamente en Rusia. Entonces, yo me acuerdo cuando Trump estaba en el poder entre el 2017 y principios del 2021, como cualquier cosa que hacía Trump, que de hecho fue el único político que en estas pasadas décadas que no ha creado ningún nuevo conflicto bélico, no se ha metido en ninguna nueva guerra inventada que no tiene nada que ver con la nación, o sea, con los Estados Unidos. Pero sin embargo, en aquellos tiempos, con todo ese récord que tuvo, decían por cualquier cosa que él iba a empezar la Tercera Guerra Mundial. Y a eso le daban 24/7, como cualquier otra cosa que pudieran decir de Trump, de la cual también de nuevo le daban a la noticia 24/7 y no dejaban de hablar, en lo que me refiero. Pues se la pasaban diciendo eso. Y sin embargo, nada de eso pasó. Pero ahora, con este asunto de que Biden haya autorizado esto, y de hecho ya empezaron los ucranianos a hacerlo, o sea, atacar internamente a Rusia usando equipo militar estadounidense, a lo cual Putin le había dicho a Estados Unidos que este tipo de ataque sería considerado como que la OTAN se había metido directamente a estar en guerra contra él. Y por ende, si la OTAN se mete directamente en guerra contra Rusia, pues entonces eso lo que significa es que entonces Estados Unidos tendría que intervenir no remotamente con este proxy war que han estado haciendo, donde básicamente le sacan dinero al contribuyente estadounidense en los impuestos que paga con el Federal Income Tax, sino que también imprimiendo moneda, acción que empeora la inflación, ¿verdad? Pero bueno, ya tomándose como un ataque de la OTAN, entonces teniendo que intervenir Estados Unidos, eso lo que conllevaría es que ya en vez de ser a control remoto, como si estuvieran jugando PlayStation o Nintendo, en mi tiempo a todo juego de video le llamaban Nintendo, pues ahora le llaman PlayStation, pues como si estuviera jugando PlayStation remotamente, ¿verdad? Con el control remoto, pues ahora tendría Estados Unidos que enviar tropas, ¿verdad? Entonces, de eso no se dice nada. Tal vez hacen un reportaje y ya, eso quedó ahí. Nada de estar reportando 24/7 con que, con que mira que si Biden empezó la Tercera Guerra Mundial, que es básicamente lo que acaba de hacer, indirectamente, o sea, con su proxy war. Entonces, eh,
yo me sorprendo porque, de hecho, yo había hecho un video anteriormente que se llamaba Debemos pelear las guerras de otros. En ese video, pues yo me dediqué básicamente a hablar sobre el asunto de la guerra de Mileikowski, el primer ministro de Israel. Ese es su verdadero nombre, de nuevo búsquelo. O sea, su verdadero apellido, búsquelo. Pero en este video, pues no es específicamente de ese asunto, sino obviamente del asunto de la guerra ucraniana y rusa y por proxy hasta el momento de Estados Unidos. Entonces, lo que me sorprende, ¿verdad? Es que yo soy tan viejo que yo recuerdo que hace por lo menos, qué sé yo, un poco más de 25 años atrás, los demócratas no eran personas de estar queriéndose involucrar en conflictos bélicos extranjeros. O sea, que no tienen nada que ver con la nación. Y de hecho, a ellos lo que les gustaba era, por otra parte, hablar, porque ellos, a los demócratas, siempre les ha encantado redistribuir las riquezas como socialistas que son. Y a ellos lo que les gustaba hablar era de que en vez de estar involucrándonos en guerras extranjeras o inventándonos nuevas guerras, eh, pues entonces utilizar el dinero que se le sacan a los contribuyentes a nivel nacional, pagando el Federal Income Tax, todo aquel que sea residente legal de algún estado, ¿verdad? Pues usarlo en proyectos de justicia social. Justicia social como por ejemplo el, el ridículamente llamado por los progres el Medicare for All. Medicare for All, que de hecho, básicamente, aunque no recuerdo que así ella le llamara en los 90, pero en los 90 Hillary Clinton quiso empezar un single payer healthcare, que es básicamente que todos los contribuyentes de lo que pagan en Federal Income Tax sale un dinero para pagar por el plan médico para todo el mundo, hasta aquellos que no, por alguna razón u otra, no paguen Federal Income Tax. Cosa que obviamente no fue aprobado a nivel nacional, pero en Puerto Rico el progre de Pedro Rosselló, ese sí lo aprobó en Puerto Rico. Pero bueno, el asunto es que los demócratas hasta entonces entendían el asunto de que ¿por qué diablos me tengo que involucrar en guerra ajena? Claro está, ellos querían usar ese mismo dinero que se usa hoy día para las guerras ajenas para este tipo de redistribución de riqueza socialista, progre. Pero bueno, hasta ese entonces lo entendían. Y entonces los que siempre les encantaba involucrarse en cuanta guerra habida y por haber eran personas como Lindsey Graham en Estados Unidos, que es un republicano, pero a ese tipo de republicanos se le conoce como neocon. Neocons son porque están los paleocons y los neocons. Los paleocons son paleo es por viejo. O sea, los originales, los conservadores originales. Y entonces están los neocons. Lo que caracteriza a los neocons es que son gente que, como Lindsey Graham, se la pasan hablando del derecho a la vida, del humano por nacer, ¿verdad? Sin embargo, no hay guerra alguna en la cual ellos no se quieran meter o no quieran empezar. O sea, cuando digo que no se quieran meter es que son guerras de otros y ellos se quieren meter ahí. O quieren empezar nuevas guerras,
¿verdad? Entonces, los ejemplos, por eso es que Lindsey Graham es el perfecto ejemplo. Como por ejemplo, Lindsey Graham ha llevado décadas, desde antes del 2021, bueno, no me acuerdo cuándo fue que empezó esto del ataque ruso. La gente se cree que todo esto empezó por el ataque ruso, cuando realmente todo esto empezó por el intervinimiento de los Estados Unidos en los asuntos políticos ucranianos, cuando creo que fue en el 2014, ayudaron a que sacaran, creo que era, el apellido era Yanikov o algo así. Básicamente era un presidente ruso, perdón, ruso, ucraniano, que era prorruso, y básicamente lo que ese presidente lo que buscaba era las buenas relaciones de Ucrania con Rusia y con la Unión Europea. Pero como eso no era favorable para la agenda globalista americana, pues entonces se encargaron de promover el, básicamente, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, no me acuerdo del nombre, pero se encargaron, en Estados Unidos, gracias a personas como Lindsey Graham, se encargaron de promover el que sacaran a ese presidente e instalaran a un nuevo presidente que fuera básicamente en contra de Rusia y a favor de la Unión Europea. Desde ahí fue que empezó todo el conflicto. Porque básicamente la ONU se empezó como una unión de países europeos en la cual Estados Unidos, por presentado, se quiso añadir con el propósito de evitar el crecimiento de Rusia en, en el continente europeo. Ustedes saben que Rusia es tan grande que va desde Asia hasta Europa, y creo que la mayor parte de su territorio está en Europa. Pues para evitar el crecimiento ruso en Europa se formó la, la OTAN. Entonces, Estados Unidos de nuevo se metió de presentado en eso, porque Estados Unidos no está en Europa, está bastante lejos de Rusia, pero bueno, se metieron de presentado. Y bueno, Lindsey Graham era uno que desde el 2014 estaba en Ucrania dándoles fanfarria, si mal no recuerdo, al grupo Nancy del Azov Battalion, hablando de cómo Estados Unidos iba a hacer todo lo posible por ayudarlos en contra de Rusia. Bueno, pues el asunto es que los neocons, volviendo a la definición de neocons y usando el ejemplo histórico de Lindsey Graham, son personas así que dicen que son conservadores porque defienden el derecho a la vida desde la concepción hasta el momento en que esta vida pues pueda involucrarse en una guerra foránea a los Estados Unidos, y entonces Estados Unidos se pueda ver involucrado en esta, para así favorecer al Military Industrial Complex, en el cual personas como Lindsey Graham, Nancy Pelosi y otros tienen o sea, básicamente, ay Dios mío, ¿cómo es que se llama esto? Ellos tienen dinero puesto en esas compañías, y obviamente si Estados Unidos paga porque se les compre equipo armamentista a estas compañías del Military Industrial Complex, eso hace que las arcas de esas compañías
crezcan y a su vez las arcas de estos políticos crezcan, porque como ellos tienen inversiones, esa es la palabra, como ellos tienen inversiones en esas compañías, pues obviamente su dinero crece. Porque ustedes creen que el, el dinero total que tiene Nancy Pelosi está sobre los 200 millones de dólares. Porque ella hace lo que se le llama insider trading, que solamente se le permite, eso es algo ilegal por cierto, pero eso solamente se le permite hacer a los políticos en el Senado y el Congreso y la presidencia, sabiendo que van a haber políticas que se van a aprobar, políticas que van a favorecer a ciertas industrias, como en este caso el Military Industrial Complex, y entonces ellos ahí ponen sus inversiones para que sus arcas sigan creciendo y a su vez el Military Industrial Complex les pague para sus campañas, específicamente gente como Nancy Pelosi, que está en campaña básicamente cada 2 años, porque en el Congreso idiotamente, así es que corren los términos cada 2 años, pues obviamente quieren favorecer esto. Entonces, ahí entonces ustedes ven la combinación de los demócratas que hasta hace poco no estaban de acuerdo con involucrarse en guerras ajenas o empezar nuevas guerras con la intención de básicamente usar el dinero que se obtiene mediante el Federal Income Tax para programas de justicia social, o sea, socialismo, pues se han unido a los neocons porque han visto que para ellos a nivel personal, pues es conveniente. Entonces, por otra parte, tenemos gente que favorece este tipo de acciones. Gente, y entre este tipo de gente, pues también hay sus subgrupos. Por ejemplo, está este grupo de gente que lo que quieren es ver el mundo arder, ¿verdad? Y entonces ellos no les importa, pase lo que pase, hay un nuevo conflicto, qué bueno, tú sabes, porque ellos lo que quieren ver es el mundo arder. Entonces, como digo, entre estos hay varios subgrupos. Están estos que simplemente son gente que están mal de la mente. Entonces, también están estos otros grupos de básicamente países de poca monta, que ellos saben que sus países nunca se van a ver afectados directamente porque no van a enviar tropas o no van a enviar dinero a estas guerras. Por ejemplo, decir como países de México a Sudamérica o países africanos que nunca se van a ver involucrados en este tipo de acciones, pues entonces están esta gente que queriendo también ver el mundo arder, porque ellos saben que ellos no se van a ver afectados directamente siendo ellos enviados a la guerra o enviando dinero, pues a ellos no les importa. Entonces tenemos otro subgrupo en esos subgrupos que son gente, ya sean de Estados Unidos o europeos, eh, o sean de otros países de poca monta, donde ellos saben que no se van a ver involucrados nunca, donde ellos creen que, o sea, tienen este mal concepto que no hace sentido realmente, de lo que es la derecha versus lo que es la izquierda. Ellos creen que básicamente Rusia de hoy todavía es la Unión Soviética de Stalin. Y entonces creen que la China de hoy todavía es la China maoísta de Mao Zedong. Y también creen que todos los que son creyentes de la religión de la paz, ¿verdad? Pues todos son terror espacioístas
y que por ende todo lo que se le oponga, por ejemplo, es decir, Estados Unidos, aun cuando esté liderado por el político más progre, o sea, más izquierdoso, más socialista que ha tenido la nación, el peor político, inclusive peor que Jimmy Carter, pues aún siendo liderado por este tipo de políticos, o sea, Joe Biden, le aplauden todo. O sea, todo lo que haga Estados Unidos, eso está bueno, no importa si Estados Unidos paga por promover agendas globalistas progres, pagando ya sea a estas agrupaciones no gubernamentales como la ONU o individualmente a países de poca monta de nuevo, enviando dinero para promover agendas progres, o sea, agendas izquierdosas a nivel social, como por ejemplo el exterminio de humanos en desarrollo, con el mero propósito de reducir la población mundial, no por el hecho de que, ay, mira que mucho hay, sino porque, como dijo, ahora mismo no me acuerdo el nombre de este individuo, pero era un individuo que en Estados Unidos, de hecho, murió hace recientemente. Él estuvo muchos años velando por los intereses de Estados Unidos. Y entonces él se inventó básicamente el promocionar que eh, no me acuerdo cómo era que él decía, pero era algo así como que $5 invertidos en la promoción de básicamente del exterminio de humanos en desarrollo en el vientre de personas de países de poca monta, equivalen a una cantidad X de dinero en ahorro para Estados Unidos. Pues es Kissinger. Pues Kissinger se dedicó a promocionar este tipo de agendas que solamente se dedicaban a velar por los intereses de Estados Unidos y, y el interés no tan solo era monetario, sino también velar por los recursos naturales de esos países que Estados Unidos quería para sí. Pero esta gente que se creen que ellos son de derecha, no miran estas cosas, estas acciones, tal vez porque las desconocen o si las conocen les parece fantástico porque parece que para ellos todo lo que haga Estados Unidos es perfección y todo lo que haga Rusia equivale a la Unión Soviética de Stalin y todo lo que haga China equivale a la China maoísta de Mao Zedong y todo lo que haga un grupo realmente terrorista como Hamas equivale a que todos los que creen en la religión de la paz son terror espacioístas. Entonces, no entienden el asunto de que tenemos progres liderando la nación más poderosa del mundo y que bueno, como Estados Unidos pues está en contra de lo que haga la Rusia de Putin y está a favor de todo lo que haga la Israel de su primer ministro Milei, pues entonces allá van a ellos a aplaudirle todo lo que haga Estados Unidos, aun cuando lo que están es aplaudiendo el progresismo, porque sepa usted de hecho que no hay país más progres, o sea, no son los más progres, pero de los más progres del mundo, como Israel. Eso es un país súper progre. Pero entonces, como en Estados Unidos, por alguna razón, todo lo que haga Israel hay que apoyarlo. Y esta gente, que son de países de poca monta,
que no entienden lo que es la verdadera derecha, pues todo lo que haga Estados Unidos para ellos está bien, pues si ellos están a favor del país super progre de Israel, pues ellos lo aplauden y aunque lo haga el político más progre, el presidente más progre que ha tenido la nación, o sea, miren si el tipo es progre, que él básicamente se dedicó a poner gente. Hoy en día se está hablando de los puestos en el gabinete de Trump y hay gente que está protestando porque ninguno de ellos ha sido un negro, porque aparentemente en Estados Unidos, como ellos son las víctimas eternas, siempre hay que ponerlos en todos los lugares. Y no importa que en el gabinete de Trump pues tenga una Pacific Islander como Tulsi Gabbard, que que es samoana, o que tenga a Marco Rubio, que es cubano. No, 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 no. Ahí siempre, o sea, para que la inclusión de verdad cuente, tiene siempre que haber un negro. Entonces, están con esa crítica. Pero entonces, miren si Biden es el presidente más progre que ha tenido la nación, que él básicamente se dedicó a llenar todas las posiciones de gente de lo que se conoce como DEI, que es básicamente la inclusión, ¿verdad? Donde por el mismo DEI hay un video que Biden mismo admite que la razón por la cual él escogió a Kamala era porque ella era una mujer de color, pero de color en este aspecto, basándolo en mujer negra. Y uso entre comillas porque hasta el 2020 esa mujer solamente se percibía como Southeast Asian porque su madre es, en el contorno en el que ella creció era de gente de la India. Pero bueno, él mismo admitió que escogió a Kamala por eso, por negra. Pero entonces no tan solo era negra, sino que también era Southeast Asian. Entonces, en adición a eso, era mujer. Entonces, escogió a su portavoz en las reuniones de prensa con su portavoz de prensa, a Jean-Pierre, creo que es el apellido de ella, Karine Jean-Pierre, que no tan solo es negra, sino que es abecedario, es mujer, creo que ella viene de Haití, o sea que es originaria de otro país. O sea, tenía todas las gemas del Infinity War Gauntlet, el guante del Infinity War, ella los tenía todos, ¿verdad? La escogió a ella por eso específicamente. Y ella era un desastre eh, como representante de prensa del gobierno. Ella todo se dedicaba básicamente a no contestar las preguntas de la prensa. Se contrató a este abecedario como el que se encargó de los asuntos eh, de transportación, Buttigieg. Ese individuo que desde el descarrilamiento del tren en, no me acuerdo ahora mismo en qué estado fue, donde se esparció galones y galones de químicos en ese estado, él comprobó lo mediocre que era. Pero como el tipo era abecedario, pues hay que meterlo ahí. Y entonces el mejor de todas sus nominaciones, fue tener como su representante creo que era de HHS, Health and Human Services, era a este gordo, eh,
de, de la agrupación abecedario, él es la T de esa agrupación. Gordo, que de hecho estuvo un tiempo casado, tuvo su hijo y después de viejo le dio con cambiarse su apariencia a parecer a algo que no es y nunca será, ¿verdad? Y entonces, pues contrató a este individuo, o sea, un gordo, que de hecho, como parte de sus recomendaciones de salud, básicamente se dedicó a promocionar eh, los tratamientos hormonales hacia menores de edad. Pues bueno, es, es- todas estas personas fueron integrantes eh, del gabinete de Biden. O sea, les digo de nuevo, el más progre que ha habido en décadas. Yo creo que en la historia. Pero a ese hay que apoyarlo porque ese está en contra de Rusia y bueno, ese está en contra también de la gente de la religión de la paz. Por ende, se le aplaude todo. Y entonces está el grupo más ridículo de todos, porque este es el más ridículo de todos. Pareciera ser sensato en ciertas cosas, pero en otras cosas se le olvida todo. Y son gente que similar a Lindsey Graham, pero no idénticos, porque Lindsey Graham apoya toda la guerra, no importa sea la guerra que sea, él se quiere meter ahí. Pues no, está esta otra gente que son los más ridículos, porque parecen sensatos, pero no lo son. Son gente que en cuanto a quererse involucrar en guerras ajenas, pues ellos no están de acuerdo. Y entonces, por ende, no apoyan la guerra de Ucrania y Rusia y no están dispuestos a enviar dinero para allá y no están dispuestos a enviar personal cuando eventualmente la tercera guerra mundial que está empezando Biden logre el que personas tengan que ir, o sea, estadounidenses me refiero y europeos, a esa guerra, pues ellos no están de acuerdo en eso. Ah, pero entonces cuando resulta que el caso es que le tocaron el pétalo de la rosa de Milekowski allá en Israel, ahí sí que se les olvida todo y olvídate que hay que enviar dinero, tropas, lo que sea, lo que Milekowski en Israel necesite, hay que enviarlo. Entonces, bueno, pues tenemos estos diferentes grupos eh, y nada, lo que se escuchan son los grillos. O sea, el silencio es tanto que lo que se escuchan son los grillos, hasta de día, porque nadie dice nada. Pero estoy seguro que tan pronto entre Trump, al minuto de Trump haber sido renombrado como presidente número 47 de nuestra nación, y que bueno, por cierto, pues al minuto de haber pasado esto, van a decir que esta tercera guerra mundial es de Trump. Van a hacerlo. Y van a estar 24/7 con que mira que la guerra de la tercera guerra mundial de Trump, cuando todo esto empezó, gracias a las acciones de Biden, de haber permitido el uso de armamento estadounidense dentro de Rusia, acción que Putin había ya dicho que sería considerado como un ataque directo de la OTAN en la cual está metido de presentado Estados Unidos. Y entonces se les va a olvidar todo eso y van a decir que bueno, que esto es la tercera guerra mundial de Trump, justo como han dicho que esto es la guerra de Rusia, cuando básicamente, como digo, desde el 2014
se les olvidó que sacaron al presidente que tenían, que era prorruso y pro Unión Europea, o sea, mantener un balance de amor y paz, para meter un presidente que era todo pro Unión Europea, que de hecho todo lo que ha pedido es querer ser parte de la Unión Europea. Entonces, Rusia, que obviamente se ve amenazado, porque como les dije anteriormente, la OTAN se formó para evitar el crecimiento del expansionismo de Rusia en Europa, pues Rusia lo que ha visto es todo lo contrario, el expansionismo de la OTAN en toda Europa, llegando a sus fronteras. Porque antes habían países que no pertenecían a la OTAN y les servían de buffer zone, o sea, como una especie de frontera entre Rusia y la OTAN, pero ya poco a poco se ha ido esparciendo la OTAN y le ha tocado a las fronteras. Y entonces, ¿qué tiene que hacer Putin? ¿Sabes? Es como que de repente, qué sé yo, de repente Rusia se meta, o China se meta a intervenir directamente en México. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? Se va a quedar así como que, ¿sabes? Olvídate. Obviamente que no, pues eso es lo que ha hecho a través de las décadas la OTAN. Y esas cosas no se entienden. Entonces, cuando se hablan de estos temas históricos, se toman como que uno es un lacayo de Putin, cuando estas son cosas que han ido pasando a través de las décadas antes de Putin, ¿verdad? Eh, y como que uno que es ciudadano americano que está en contra de su nación. No, yo no estoy en contra de mi nación, yo amo mi nación. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con que se gaste el dinero de los contribuyentes de mi nación en problemas ajenos. No estamos hablando de como en la Segunda Guerra Mundial, donde nos atacaron directamente en Pearl Harbor los japoneses y nos tuvimos que involucrar en una guerra que no nos queríamos involucrar desde un principio. No, estamos hablando de que nos estamos metiendo porque somos unos presentados. Eso es todo. Y siempre, casualmente, como dijo Trump en una charla que tuvo con Tucker Carlson, los que les encanta promover que Estados Unidos se involucre bélicamente con otros países en guerras que no tienen nada que ver con nosotros, son gente que ellos saben que no van a ir a la guerra. Y él estaba hablando en ese momento de Liz Cheney, que al igual que Lindsey Graham, les encanta enviar desde su escritorio con las piernas así, tú sabes, en el escritorio. Y ellos felices, les encanta enviar tropas a que sean exterminados en guerras ajenas. Y al igual que la gente, esta gente que entiende que ser de derecha es apoyar todas las agendas progres y intervencionistas bélicas en el extranjero que haga Estados Unidos, está bien porque lo ha hecho Estados Unidos y no es Rusia, China o la gente de la religión de la paz. Pues son gente que, como ellos saben que ellos tampoco van a ir a ningún tipo de guerra, no van a perder la vida, pues para ellos todo lo que haga Estados Unidos está bien. Y bueno, perdonen este video tan largo que he hecho, es el más largo que he hecho, pero es que tuve que explicar asuntos históricos que se han dado. Y si usted me llegó a escuchar hasta ahora, usted se merece un premio. Muchas gracias por escucharme. Espero que usted haya aprendido algo, que lo comparta y será hasta el próximo video, que le aseguro va a ser más corto que este. Muchas gracias.